Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Edgar Varela, autor del libro Desafíos del Interés Público, Identidades y Diferencias entre lo Público y lo Privado. ¿Por qué el título de este libro? Bueno, este libro lo escribí con la idea de crear un análisis teórico sobre la relación público-privado, porque me parece un tema central en el campo en el que yo trabajo, que es el de políticas públicas, y desafíos, porque creo que hay una gran cantidad de interrogantes y de problemas que no son de fácil consenso en la sociedad para preservar algo que en teoría todos defendemos, que es el interés público. Todos estamos de boca para afuera diciendo que estamos a favor de lo público, pero uno en la realidad mira y hay muchos conflictos de intereses entre lo privado y lo público, o entre diferentes niveles de lo público. Entonces, en ese sentido, el libro se plantea una serie de problemas que en mi opinión son desafíos de tipo teórico, pero también de tipo práctico. ¿Cómo se define el concepto de lo público y en qué momentos lo público puede adquirir características de lo privado? Bueno, la palabra público viene en realidad de populus, que en griego es pueblo, y también de polis, que es ciudad. Digamos, esos dos conceptos se combinan para decir público como lo que es de todos. Si tú abres un diccionario dirá público es lo que es de todos o lo que está abierto a todos. En ese sentido, lo público es lo macro que define a toda la sociedad. Pero las sociedades las conforman individuos o las conforman grupos que tienen intereses particulares. Entonces, en la medida en que hay individuos o grupos que tienen intereses particulares, pueden apropiarse de un pedazo pequeño, mediano o grande de lo que es de todos, de lo que es de la sociedad. Cuando un dictador, por ejemplo, usurpa el poder es público porque se gobierna para todos, pero si alguien se queda con el poder de manera exclusiva e indefinida, se está apropiando del poder público de todos los ciudadanos. Cuando alguien se apropia de una calle y la cierra en un condominio sin estar autorizado, está haciendo una apropiación de lo público. En el fondo, todo lo privado es una apropiación de lo público. ¿Cómo esa relación entre lo público y lo privado ha definido la creación de Estado en América Latina? Bueno, en América Latina el Estado fue creado por los españoles en la época de la conquista y la colonia, bajo un modelo bastante privatizado y patrimonial, como técnicamente se le denomina, que consistía en que el rey, las familias ricas, la iglesia, tenían el control y el usufructo de los bienes y el patrimonio público. Luego, con la independencia, cuando se da todo el proceso de las repúblicas liberales, en América Latina hubo desde siempre bastante liberalismo en el sentido filosófico, es decir, una exaltación muy alta del papel de lo privado y de la individualidad. En América Latina el Estado ha sido siempre formalmente representante del interés público, pero en la práctica, de los últimos 200 años, usufructuado por intereses privados particulares, patrimoniales o de élites. Entonces, a diferencia de Europa, de Norteamérica, el Estado no ha sido un instrumento muy importante para construir bienes públicos, sino que ha sido un instrumento muy importante para privatizar lo público. En las sociedades contemporáneas, en términos de lo público y lo privado, ¿cuál es el carácter de derechos públicos como la salud, la educación? En los países más desarrollados hay una idea muy fuerte de que los derechos sociales son para todos, es lo que llaman técnicamente universalidad de los derechos. Eso se construyó desde el principio del siglo XX, más o menos hasta los años 80, que fue toda una etapa en donde el capitalismo en Occidente protegió bastante los derechos sociales como bienes públicos. Pero desde los años 80 para acá, es decir, los últimos 30 años, lo que se llama coloquialmente neoliberalismo ha implicado una rectificación sustancial
porque se hacen bienes públicos como bienes mercantiles. Si tú vas a ver el modelo colombiano, que también existe en buena parte de América Latina en salud, la gente tiene que pagar por los derechos de salud, tiene que afiliarse a empresas prestatarias y existen numerosos mecanismos para que la salud se convierta en mercancía. Igual ocurre con la educación, con la vivienda y con otros campos que antes eran proveídos por el Estado con un principio de universalidad y en muchos casos con un principio de gratuidad o de cobro subsidiado. Hoy todavía hay un valor muy alto de que la salud, la educación, el hábitat, la vivienda son bienes públicos, pero está esto cruzado por la idea de que son bienes públicos mercantiles y que por lo tanto hay que pagar por ellos, o la sociedad debe buscar mecanismos a través de los cuales las empresas los provean manteniendo una rentabilidad. Si tú vas a Washington, al frente de la Casa Blanca observa los tugurios a la orilla del río Potomac, donde los inmigrantes afroamericanos y los latinos tienen viviendas precarias. Estamos hablando del corazón del poder de los Estados Unidos, en donde muchísima marginalidad aún existe. Hoy en día sí es un tema muy importante este tema de los derechos sociales universales como bienes públicos, porque el capitalismo neoliberal los está convirtiendo en bienes privados solo para quienes los puedan pagar. ¿Podría decir que hay una tendencia universal a la negación de lo público? Yo diría que hay una tendencia a privatizar muchos ámbitos de lo público, pero no a negar la totalidad de lo público, porque una sociedad sin el ámbito de lo público no puede existir. Una sociedad sin una serie de niveles macro, que no son mercantiles, como la seguridad nacional, el aparato de justicia, la administración pública, la ciudadanía, los derechos cívicos y ciudadanos, no se puede pensar. Aún en las sociedades más liberalizadas y neoliberales, el Estado y la sociedad como ámbito de lo público sigue siendo como el gran contenedor. Lo que pasa es que en ese marco del gran contenedor hay cada vez más esferas y espacios que se privatizan y se vuelven negocios de acumulación de capital, y eso va restringiendo el acceso y la universalidad de los derechos de la ciudadanía, de los derechos sociales. Evidentemente sí está ocurriendo una enorme tendencia a reducir los ámbitos de lo público y a privatizar lo público. ¿Cómo surge el concepto de lo público y lo privado? En mi libro explico que la dicotomía público-privado nunca siempre ha estado presente, solamente en ciertas etapas, que lo público es lo que primero existió. Las sociedades humanas surgen en tribus, en aldeas, en estados imperiales como ámbitos de lo público, y curiosamente durante milenios, en los primeros estadios de la civilización humana, no había sentido de lo privado. En una tribu, en una comunidad antigua o aldeana, no hay privaticidad, los individuos no se sienten a sí mismos como individuos, sino como parte de la familia, como parte de una entidad sanguínea o territorial mucho más grande. Y en la Edad Media misma, la idea de que tengo derechos privados o de que soy un ciudadano o un sujeto con derechos privados es algo que no se presenta. La creación de lo privado es el gran aporte de los griegos a la cultura occidental. Los primeros que se plantean la dicotomía pública y privado son los ciudadanos de la polis ateniense. Los primeros que teorizan sobre este tema son los grandes filósofos griegos de la antigüedad, particularmente el gran contribuyente a esta teorización es Aristóteles y toda la corriente aristotélica, y luego, con el surgimiento del capitalismo en Europa desde el siglo XVI y XVII, emerge ampliamente la noción de lo privado, del individuo, y el liberalismo político y económico, que es el sustento teórico de este sentido de lo privado, que con el capitalismo de los últimos 2 siglos se ha convertido en predominante. Pero si uno hiciera una barrida histórica desde los orígenes de la humanidad, notaría que solamente en los últimos 2 siglos hay una importancia de lo privado y la oposición entre lo privado y lo público. Pero del siglo XVIII hacia atrás, las sociedades humanas eran fundamentalmente sociedades entretejidas por lo público y por lo comunitario y no por lo privado.